Estamos iniciando en este momento, con un poco de atraso por ciertos problemas de retransmisión, que nos rogamos que nos excusen, la presentación del informe económico del mes del director de Senda, Hugo Facio Ricard. Como siempre, tenemos el agrado y el honor de tener como comentaristas de este informe a el expresidente del Banco Central de Bolivia, economista Gabriel Loza, y a la economista de la Universidad de Chile, que trabaja en la Contigo. Universidad de Santiago de Chile, Marcela Vera. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra al director de Senda, Hugo Facio, para que presente el informe económico de este mes. Hugo, por favor. Bueno, el informe contará, como es habitual, con más de una parte. La primera la vamos a dedicar a la cuenta pública que se entregó el 1 de junio y las repercusiones políticas que se han producido posteriormente. Implica un cambio notable político, a mi juicio. Y ahí meteremos algunos datos concretos, como siempre señalamos. Y en una segunda parte hablaríamos de cosas de la economía internacional. Bueno, empiezo. En la Carta Económica del 4 de junio señalamos que el presidente de la República, Gabriel Boric, en su segunda cuenta pública presidencial, efectuó el que, a lo menos dijimos, se le podría calificar en ese momento como arriesgado paso, al anunciar que a fines de julio propondría al Senado la aprobación de la continuidad del proceso del proyecto que hasta ahora se ha denominado de reforma tributaria, rechazado por la Cámara de Diputados. Hicimos dicha afirmación porque se crea un escenario donde la derecha sería determinante, un cuadro muy favorable para ello, dado que se requeriría contar con sus votos para alcanzar los 2/3 necesarios para su aprobación, permitiendo así que el proyecto de ley reanudase su trámite en la Cámara Baja. Pero nos quedamos cortos. Los acontecimientos de ayer revelaron que desde hace varios días cursaba un proceso de conversaciones al más alto nivel entre el Ejecutivo y la cúpula empresarial. Los máximos directivos de Renovación Nacional y la UDI reiteraron luego de la cuenta pública que el Ejecutivo no contaría en el Senado con el quórum de 2/3 para reanudar la discusión del proyecto de reforma tributaria. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, señaló que no tiene los votos el gobierno para la insistencia, que abandone el camino de insistir. Recordó que a mediados de mayo asistió con el presidente de la UDI a una reunión con Marcel y le dijimos que acá se requiere un pacto tributario que permita, por una parte, lograr una recaudación de 0,43% del producto del royalty, 1,6%, 1,8%, que decía la relación con la agenda anti-evasión y anti-elusión, y que el resto fuera un plan de austeridad fiscal. Con el anuncio presidencial parecía que se iba en la búsqueda de entendimientos en el Parlamento como un objetivo central de la política económica. El presidente de la República, Gabriel Boric, lo reiteró en su cuenta pública, detallando temas que están pendientes, dependiendo en algunos casos su solución de la aprobación de la reforma tributaria, expresión que fue utilizada en 9 oportunidades y 5 en relación con necesidades de gasto específico. Al ser la búsqueda de acuerdos con la derecha en los hechos un objetivo central, por otra parte, continuaba así, sin aprovecharse a avanzar en todos aquellos planos que lo permiten las atribuciones presidenciales, para lo cual siempre es necesario contar con el apoyo de la movilización social. Cuando el tema fiscal estaba en primer plano, resultaba aún más nítida la incongruencia absoluta
que definitivamente debe encararse, que los beneficios previsionales se cubran en un elevadísimo porcentaje con recursos fiscales, mientras las cotizaciones de los trabajadores se destinan también en un alto porcentaje a proporcionar recursos al mercado de capitales. Los montos de las cotizaciones superan, como lo hemos dicho en varias oportunidades, y Manuel particularmente, permanentemente a los beneficios otorgados. Si se termina con este escándalo, existirían recursos fiscales a destinar para resolver diferentes necesidades, para lo cual se sostiene que hoy no hay fondos, permitiría al mismo tiempo aumentar los montos a entregarle a los pensionados. Sin embargo, lo que hace unos 10 meses era una táctica reservada y algo tímida, como comentó la tercera, ante la cuenta pública, hoy la estrategia del gobierno de negociar con el empresariado las grandes reformas es explícita. Desde luego, al privilegiar este camino, se deja de lado modificaciones de fondo contenidas en el programa de gobierno. La táctica seguida por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relató la publicación antes de la cuenta, era desde el año pasado privilegiar una discusión técnica con los privados en la reforma tributaria y de pensiones que les sirviera de soporte para luego conseguir los votos y la venia del mundo político. Pero la calculada estrategia del ministro tuvo un fuerte revés, sigue la tercera, luego de que a principios de marzo pasado la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, lo que aceptó la derrota más dura a Marcel y al equipo económico desde que llegó a Teatino 120. Ello impidió que Marcel buscase un acuerdo en el Senado, teniendo como base el pacto a nivel técnico conversado durante meses con el empresariado. La ministra del Trabajo, Janet Jara, por su parte, el 30 de mayo, ante la cuenta, en esta dirección insistió en el camino de alcanzar el consenso entre los actores privados. El momento de los acuerdos, dijo, llegó. Esta semana, agregó, siguen trabajando los equipos del Ministerio del Trabajo, la Dirección de Presupuestos y Hacienda, para ir modelando alternativas y nos vamos a reunir con los empleadores, especialmente con el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio por esta misma temática. Ayer, el proceso que estaba en curso se explicitó en parte en la reunión efectuada, en gran parte, en la reunión efectuada por Mario Marcel con la directiva de la Confederación de la Producción y el Comercio. Ya no se habló de reforma tributaria, sino el ministro entregó a la Confederación de la Producción y Comercio un documento de 4 páginas con el título de Elementos para un pacto fiscal para el desarrollo de Chile, recogiendo un camino planteado por el empresariado y por tanto valorado por los dirigentes de la Confederación de la Producción y el Comercio. Hubo un buen tono, valoró refiriéndose a la reunión del presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, Antonio Boca, y la forma en que se quiere abordar el tema a través de un pacto fiscal me parece que es lo adecuado. Por su parte, Marcel detalló: hicimos un esquema de lo que está actualmente en el proyecto rechazado y se están identificando qué materias se restarían, cuáles se modificarían, cuáles se agregarían y qué beneficios tributarios se sumarían. Esta forma de trabajar, añadió, refleja lo que dijo el presidente en su cuenta pública, que nadie puede aspirar a obtener el 100%. El gobierno tampoco aspira a hacerlo, agregó, y por lo tanto, evidentemente, hay temas que se van a retirar o se van a transformar y otros que a lo mejor se van a agregar. Entre los temas a retirar ya resulta claro que están los impuestos al patrimonio y a las utilidades retenidas que gravan a los grandes intereses económicos y entre los que el empresariado y están entre los que el empresariado propone agregar, está ampliar la base de impuestos a la renta, incorporando a capas de la población que actualmente no lo cancela. Los ejes del diálogo iniciado, informó Marcel, serán 5. Definir principios que sustenten el sistema tributario local. Identificar y priorizar las necesidades del gasto público. Buscar áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el manejo de los recursos. Modificaciones que se le harían al proyecto
que se discutió y se rechazó en la Cámara, y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del pacto fiscal. El pacto fiscal, explicó Marcel, va más allá de la reforma tributaria, porque no solamente incluye el destino de los recursos que se puedan recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que enmarquen nuestro sistema tributario. Se tiene que identificar las necesidades y prioridades del gasto, junto con determinar cuáles son las áreas en que el Estado puede mejorar el desempeño en términos del manejo de sus recursos, incluyendo programas, temas de personas ligadas a la gestión y los temas de personas ligadas a la gestión financiera del Estado. En la reunión, además, se entregó por el ministro las prioridades del gasto para lo que se necesita, para lo que se necesitaría una reforma tributaria. Son 7 prioridades: el incremento del valor y la cobertura de la pensión garantizada universal y otros costos fiscales de la reforma previsional. 2. Reducción de lista de espera para atenciones quirúrgicas y consultas de especialidades. 3. Fortalecimiento de la atención primaria y de la salud mental. 4. Salario universal. 5. Sistema Nacional de Cuidado, Seguridad, 6. Seguridad ciudadana. Y 7. Compensación profesores afectados por la municipalización. La reparación de la deuda histórica. Todos estos temas son a concordar con la cúpula empresarial. Nos comprometemos, informó a su turno Ricardo Meuel, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, a aportar con análisis e información para que el Estado pueda ser más eficiente y generar los servicios que la ciudadanía requiera. Una buena reunión, agregó. Vamos a conversar con los distintos actores que integran la Confederación de la Producción y Comercio, y por lo tanto tenemos que hacer una ronda para que cómo abordamos los temas, para ver cómo abordamos los temas. Las conversaciones con la cúpula empresarial son mucho más vastas y no se habían hasta hoy publicitado, cuando el diario financiero las dio a conocer, denominándolas de conversaciones subterráneas. Marcel se reunió con los principales accionistas de la Confederación de la Producción, de la Compañía Manufacturera de Papel y Cartones, con Bernardo Mate, y de Empresas Copec, Roberto Angelini, en la casa de Máximo Pacheco, quien los ha convocado, dice la información del diario financiero, en 3 oportunidades, participando también Luis Enrique Yarur, presidente del Banco del BCI. Hoy dice la información, Gabriel Boric se reunirá de manera privada con Ricardo Meuel, como lo hizo antes, con su antecesor Juan Sutil. Por nuestra parte, ya habíamos cuestionado que el proyecto de ley se siguiese denominando como de reforma tributaria, cuando ya no tenía nada de tal. Una reforma en la regresiva estructura tributaria chilena, dado que tiene un porcentaje muy elevado de su financiamiento, en función de recursos proporcionados por impuestos indirectos como el IVA, requiere modificaciones que a lo menos avancen en reducir esta regresividad, pero nunca se va a conseguir con leyes cursadas de acuerdo con la derecha, que ha expresado reiteradamente su rechazo a una ley que establezca disposiciones para establecer en cualquier forma un impuesto a los altos patrimonios y que obliga a gravar o terminar con el mecanismo de la utilidad retenida. En la cuenta pública, el crédito con aval del Estado, el CAE, también quedaba incluido en el listado de leyes a aprobar que retienen el financiamiento. El año pasado me comprometí, señaló Boris en la cuenta, refiriéndose al CAE, a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria, y mi compromiso sigue en pie. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se apresuró a establecer que no se resolvería con el acuerdo tributario, ya que ello turbiaba la negociación que se pretendía alcanzar con la derecha. El caso del CAE, señaló, va a tener que tener su propia fuente de financiamiento porque son otros volúmenes de recursos y hay otras fórmulas para hacerlo. Esto tiene que ser, añadió, una propuesta autocontenida, sin indicar en qué consistiría.
En cuanto a la deuda histórica con los profesores que se comenzó a acumular en los años de la dictadura, Gabriel Boric manifestó en la cuenta que el Estado de Chile no cuenta, el Estado de Chile no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de esta reparación. Y por tanto necesitamos optar a llegar más recursos con la reforma tributaria. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Ruiz, criticó el anuncio presidencial. Íbamos, dijo, en búsqueda de una respuesta concreta, con pasos concretos sobre la reparación de la deuda histórica, tema comprometido en el programa del gobierno Boric. Hay un dejo de frustración de parte del profesorado nacional, porque hace un año el presidente de la República también, en la cuenta del país, dio a conocer que en diciembre del año pasado se enviaba el proyecto de ley para reparar la deuda histórica. La cuenta pública constituyó también un documento en que se explicitó un viraje en la política gubernamental. Si alguien me pregunta, afirmó Boric, ¿acaso estas constataciones les han hecho modificar sus principios? Mi respuesta es no. Por si alguien me pregunta a continuación, ¿acaso al constatar el grado de tensión que presenta la sociedad chilena, sus miedos e incertidumbres y el retraso del Estado con darle respuesta, le ha hecho reordenar las prioridades? Mi respuesta es sí, tajantemente sí. Y ello lo lleva a buscar acuerdos. Este es un gobierno, afirmó el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, que se ha hecho cargo de las urgencias e impulsa al mismo tiempo reformas sociales en el marco de la responsabilidad fiscal. De otra parte, la cuenta pública se efectuó poco después que el Banco Central informó que en abril el índice mensual de actividad económica anualizado se contrajo en 1,1% en 12 meses, consecuencia de la alta reducción del comercio de 7,7%, aportando en 0,7 puntos porcentuales al desplome general. En concreto, todos los componentes del comercio contribuyeron a esta disminución, siendo más acentuada en el comercio minorista, destacando las menores ventas de supermercados, de establecimientos especializados, de vestuario y alimentos, e incide igualmente en la reducción de las ventas del comercio automotriz. La industria se redujo en abril en 2,5%, aportando con 0,2 puntos porcentuales. El sector servicios continuó con cifras positivas, cada vez son cifras bajas, al aumentar en 0,4%, y la minería, que había tenido una caída muy fuerte en marzo, creció en 3,1%. El IMASEC de abril constituyó la tercera caída anual consecutiva. En febrero había descendido en 0,3% y en marzo 1,9%. El índice mensual de actividad económica no minera, que aporta cerca del 90% total, cayó, o sea, disminuyó en 1,6%. Enterando con esta disminución, con este descenso, 8 meses de reducciones consecutivas. Por su parte, el IMASEC desestacionalizado, que se compara con el mes anterior, no presentó variación. La minería aumentó en 3,9%, mientras el comercio, el resto de bienes y los servicios disminuían respectivamente en menos 2,4%, o sea, el comercio disminuyó en 2,4%, el resto de bienes en menos 2% y los servicios en 0,4%. Ante este estado de cosas resulta insostenible la afirmación efectuada por el presidente de la República en su cuenta pública que la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que en los últimos 9 años. Tenemos una economía resiliente, añadió, y la vamos a cuidar porque sabemos que sin estabilidad económica las familias chilenas no podrán conseguir la tranquilidad que necesitan para alcanzar sus metas. Una situación económica de esta inflación como en el país, obviamente, no constituye un escenario de estabilidad económica, sino de uno en que imperan desequilibrios.
Además, tampoco la economía está en un momento, como señaló en las cuentas presidenciales, de recuperación gracias a un admirable equilibrio fiscal. Por lo demás, una política de equilibrio fiscal no es precisamente el camino para superar el estancamiento y tampoco contribuye a revertir el histórico problema de Chile de la baja productividad. Voy a señalar 2 o 3 puntos más. En mayo publicamos nuestro libro sobre el mapa de Chile de extrema riqueza, mes en que la Comisión para el Mercado Financiero debe conocer los resultados en el primer trimestre de 2023. Las 30 empresas que componen el índice de precios selectivos de acciones registraron una disminución interanual de sus utilidades de 32,02%. Sus ingresos aumentaron un 6,9%, insuficiente para compensar el incremento de los costos de venta y los gastos de administración. Las 2/3 partes de las empresas tuvieron resultados inferiores a los del primer trimestre de 2022. Por su incidencia, en el total, la caída en las ganancias de la compañía sudamericana de vapores, las cuales descendieron de $1.401 millones en 2022 a $598 millones en 2023, incidieron en el primer trimestre, incidieron de manera importante en el resultado general. Las menores ganancias de la sociedad de inversión del Grupo Luxi, de la compañía sudamericana de vapores, eran esperadas por la reducción de las tarifas y del volumen transportado en las empresas marítimas globales que constituyen su única fuente de ingresos. Hapag-Lloyd, donde tiene su inversión de un 30%, redujo en un 27,9% su tarifa promedio y de 4,9% el volumen transportado. Ello condujo a que la compañía sudamericana de vapores dejase de ser la empresa de mayores ganancias del IPSA, el índice de precios selectivos de acciones, lugar que fue ocupado por SQM, desplazando el segundo lugar a la compañía sudamericana de vapores. La matriz no minera de los Luxi 500, ante todo por las menores ganancias recibidas de la compañía sudamericana de vapores, retrocedió al tercer lugar. Estas 3 empresas explican un 43,08% de las utilidades totales en el IPSA en el primer trimestre del año en curso, mostrando una vez más la fuerte concentración registrada en ella. En el cuarto lugar, muy lejos de las 3 primeras, figuró el Banco de Chile, también controlado por los Luxi, en este caso en conjunto con el consorcio financiero estadounidense Citigroup, y en el quinto, Enel América, controlado por la italiana Enel. Los resultados por sector económico, dados a conocer por oficialmente, mostraron una caída en el primer trimestre de las utilidades de 29,56%, al alcanzar a $3.387 millones. Ello se produjo a pesar de que las ventas crecieron un 4,74%. Las menores utilidades del sector de telecomunicaciones llegaron a 90,11%, la del sector forestal a 70,83%, la de la minería a 45,46% y la de los bancos a 20,19%, la de viñas a 12,05%, la de construcciones inmobiliarias a 10,45% y la de consumo a 6,46%. Aumentaron la ganancia del sector el eléctrico 41,8% y la de los salmones 18,28%. El informe de la Dirección de Presupuestos de abril constató que la recaudación fiscal disminuyó un 29,1% real anual, obteniendo recursos equivalentes a un 3% del producto. En términos desagregados, la gran mayoría de los subcomponentes de los ingresos fiscales descendieron con la sola excepción de los correspondientes a la renta de la propiedad debido al impacto de los traspasos provenientes del litio, el pago de arrendamiento que le hace a Corfo. En 2022, los ingresos de este
constituyeron el 84,9% total, cuando solo representaron los años anteriores un 13,3%. A abril, los ingresos tributarios en 12 meses se contrajeron en 12,5%, los de la minería privada en 56,9% y los de Codelco en 23,9%. La contracción de la actividad económica va acompañada de un crecimiento en el número de cesantes y en la tasa de desempleo. En el trimestre de febrero-abril del INE, el número de cesantes en 12 meses se incrementó en 18,3%. En cuanto a la tasa de desempleo, aumentó a 8,7%, un punto porcentual más que en igual lapso del año 2022, siendo su sexta alza consecutiva, llegando a un nivel de 6% entre los hombres y de 9,5% en las mujeres. Las tasas más elevadas de desocupación por regiones fueron en Atacama 9,8%, región metropolitana 9,6% y Antofagasta 8,5%. La fuerza de trabajo creció en 3,3% en 12 meses, llegando a 9.850.631 personas, habiéndose incorporado al mercado laboral 238.138 personas. Pero no todas ellas encontraron trabajo, aumentando los ocupados en 1,9% y por tanto también los desocupados. La tasa de participación laboral llegó a 60,9%, con un incremento interanual de 1,2%, inferior a su porcentaje previo a la pandemia de 73,2%. Y la de ocupación alcanzó el 55,6%, con un alza de 0,5% en 12 meses. La fuerza de trabajo para alcanzar el mismo porcentaje anterior a la pandemia debe llegar a 10,2 millones de personas. Aquí se me produjo un inconveniente, que se me borró una parte, no la encuentro, la escribí hoy día, pero se me borró de otro asunto importante de las negociaciones del gobierno con el alto empresariado. Que es un dato que viene en el diario financiero de hoy. Entonces, el diario financiero de hoy habla de conversaciones subterráneas. Entonces hace referencia a encuentros que se han venido realizados en varias oportunidades. 3 oportunidades, dice, en la casa de Máximo Pacheco, entre el ministro de Hacienda Máximo Marcel, con los principales accionistas de los grupos Mate y Angelini, con Bernardo Mate y Roberto Angelini. Y señala que en el día de hoy se efectuaría también en forma privada una reunión entre el presidente Gabriel Boric con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, siguiendo el camino que ya hizo con el presidente anterior, que fue Juan Sutil. Bueno. Dos otras cosas más sobre la economía chilena. El Consejo del Banco Central, en su reunión de política financiera del primer semestre, y con el informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero, acordó por unanimidad recurrir por primera vez al mecanismo de requerimiento de capital contracíclico en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo exigibles en un plazo de un año. No obstante, expresó en su comunicado que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto. Ha aumentado el riesgo de la ocurrencia de un choque externo severo, aunque la probabilidad es baja, su efecto en la economía sigue siendo significativo. Sería significativo. El requerimiento de capital contracíclico es un mecanismo al cual dispone el Banco Central desde la aprobación de la Ley General de Bancos en 2019.
consiste en que si lo estima necesario puede el Banco Central exigirle a los bancos que constituyan un colchón de capital para que esté disponible en caso de que se produzca un shock externo. La determinación fue criticada por el presidente de la Nación de Bancos e Instituciones Financieras. Dado señaló que los problemas de los bancos internacionales no tienen ninguna relación con la banca chilena. Nosotros no vemos la activación de este instrumento, agregó, como algo coherente, ni con el diagnóstico, ni con el objetivo. Desde luego, el requerimiento de capital contracíclico tiene impactos en el funcionamiento de la banca comercial, puede incidir en la disponibilidad de recursos para los créditos y en su costo. Se aplica en un momento en que el otorgamiento de crédito está en una fase claramente descendente. A marzo, las colocaciones totales de los bancos, de acuerdo a cifras de la Comisión para el Mercado Financiero, cayeron en 2,55% y los créditos a empresas en 4,48%. El informe de estabilidad financiera del primer semestre del Banco Central, para responder a las observaciones efectuadas a la determinación de poner en ejecución el requerimiento señalado, su presidente Rosana Acosta expresó que activar el mecanismo puede tener costos para la banca, los que dependen de múltiples factores, como el nivel de holgura del capital respecto al requerimiento legal, las condiciones del mercado, el monto y plazo del requerimiento activado. La economía, agregó, también podría verse afectada en el corto plazo, por ejemplo, porque un cambio en el requerimiento de capital contracíclico tendrá efectos transitorios y acotados en el corto plazo. Informó que 49 economías en el mundo disponen de este mecanismo y en los últimos 6 meses 22 países han decidido activarlo por primera vez, entre ellos Uruguay. El informe de estabilidad financiera detalló que la situación financiera de las familias desde 2020, cuando la riqueza financiera neta de los hogares se redujo hasta 120% del producto al cierre de 2022, situándose en niveles de una década atrás. A marzo de 2023 se observó una baja en la solicitud de financiamiento en las carteras bancarias de consumo hipotecario. En cuanto al financiamiento para la vivienda, se registraba un bajo crecimiento del stock en perspectiva histórica, 6,8% real anual promedio entre 2019 y 2021, versus 1% real anual en abril de 2023. En el segmento de consumo muestra, dice el informe de estabilidad financiera, una contracción del 3% de la deuda agregada de abril. En lo relativo a los ingresos, la situación financiera de los hogares de menores ingresos se volvió más estrecha. Por su parte, el crédito bancario profundizaba su menor dinamismo. Las colocaciones presentaron disminuciones anuales en todos los segmentos, con la excepción de la cartera hipotecaria, en que las colocaciones para la vivienda notaron las tasas de incremento anual más reducidas desde que existen registros. Bueno, pasaríamos entonces a algunas cosas de la situación internacional. Entre los fenómenos desarrollados en los últimos años está el crecimiento de la carrera armamentista, después de un lapso en que el gasto militar global tendía a disminuir. Un ejemplo saliente de ello es que Japón anunció en diciembre que procedería a incrementarlo, poniendo fin a su política pacifista después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Fumio Kishida comunicó que en los próximos 4 años duplicarían el gasto militar, llevándolo del 1% del producto al 2% del producto. Y pone fin así, repito, a la disposición constitucional que impedía al país asiático a participar en conflictos bélicos y disponer de armamento de largo alcance. En los países europeos el gasto en armamento en 2020 era del 1,6% del producto. Polonia se propone elevarlo a 4% del producto para disponer de esta manera de la mayor fuerza militar terrestre de toda Europa. La decisión nipona implica un desembolso con este propósito de $50.000 millones anuales.
Para seguir la evolución de la economía mundial, siempre es gran importancia de ver qué está pasando con las tasas de interés. El presidente de la Reserva Federal, Estados Unidos, Jerome Powell, el 22 de mayo, puso de nuevo un interrogante sobre lo que resolverá en materia de tasa de interés el Comité Federal de Mercado Abierto en su reunión del 14 de julio. Hemos recorrido, manifestó Powell, un largo camino en el ajuste de política monetaria y la postura de la política es restrictiva. Enfrentamos incertidumbres sobre los efectos retardados de nuestro ajuste hasta ahora y sobre el alcance del ajuste crediticio, debido a las recientes tendencias bancarias. Luego de llegar tan lejos, añadió, podemos darnos el lujo de analizar los datos y las perspectivas de evolución para hacer cuidadosas evaluaciones. Si bien concluyó, las herramientas de estabilidad financiera han contribuido a calmar el sector bancario, los eventos acaecidos han provocado aún así un endurecimiento de las condiciones crediticias que probablemente pesen sobre el crecimiento económico, la contratación y la inflación. El producto de la economía estadounidense el primer trimestre fue corregido en su segunda estimación en 2 décimas por el Departamento de Análisis Económico del Departamento de Comercio, llevándolo de 1,1 a 1,3%, constituyendo el tercer trimestre consecutivo positivo, luego de cifras negativas en los 2 primeros trimestres de 2022. La elevada tasa de interés está frenando, señaló, a sectores como la construcción, mientras el mercado laboral permanece firme con una tasa de desempleo de 3,4%, su nivel mínimo en medio siglo. La Reserva Federal, de acuerdo a las actas de su última reunión, prevé que la economía entre en recesión a fines de este año 2023, debido al nuevo endurecimiento de las condiciones de crédito bancario en medio de unas condiciones financieras ya de por sí restrictivas. En la eurozona, la inflación promedio de mayo descendió, de acuerdo a las cifras de Eurostat, de 8,1% a 6,1%, su menor nivel desde febrero, cuando se inició la guerra en Ucrania. La desaceleración de la inflación está directamente relacionada con el descenso de los precios de la energía. En mayo se ha pagado un 2,2% menos que el mismo mes de 2022. La inflación subyacente bajó de 5,5% a 5,3%. Ahora, señaló Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en un discurso en Hannover, estamos acercándonos a nuestra altitud de crucero, manteniendo, eso sí, el objetivo de reducir la inflación al nivel de 2%. Estamos decididos a reducirlo, agregó, a nuestro objetivo a medio plazo. El aumento de la tasa de interés que ha circunscrito señaló a la evolución de 3 factores: las nuevas previsiones económicas, la inflación subyacente y cómo se siga transmitiendo la política monetaria en el conjunto de la zona euro. Hablando posteriormente ante el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sostuvo que la política restrictiva del banco para enfrentar la inflación está teniendo efecto. La subida de las tasas de interés, agregó, se están transmitiendo con fuerza a las condiciones financieras de empresas y los hogares, como puede verse en el aumento de las tasas de interés de los créditos y la caída en el volumen de los préstamos. Pero, añadió, no hay una contención evidente que la inflación subyacente haya tocado techo. Informó que el crecimiento de la zona euro estuvo a punto de estancarse a comienzos de 2023. La economía se está viendo respaldada por la disminución de los precios de la energía, el alivio de los estrangulamientos de la oferta y el apoyo a la política fiscal a empresas y hogares. Llamó a que las políticas fiscales, a medida que la crisis energética vaya desapareciendo, los gobiernos deberían retirar las medidas de apoyo relacionadas con ella con prioridad y en forma coordinada para evitar que la presión inflacionaria aumente a medio plazo
lo que exigiría una respuesta más contundente de la política monetaria. Por eso dijo que por eso que el Banco Central Europeo aplaudió la recomendación de la Comisión Europea para que los países vayan retirando sus ayudas extraordinarias durante este año. Por su parte, el Banco Central Europeo llamó a adoptar medidas en contra de la banca en la sombra, un conjunto de fondos de inversión y de alto riesgo que viven actualmente un proceso expansivo. La falta de acción política hoy, advirtió su vicepresidente, el español Luis de Guindos, en una conferencia pronunciada en Frankfurt, puede significar la materialización de los riesgos mañana. Europa no tuvo, señaló, hasta el año 2008, una fuerza importante competitiva con el sistema bancario. Pero desde la gran recesión, la de 2008, la banca en la sombra comenzó a llegarle más recursos a las empresas. Desde entonces, duplicando los fondos proporcionados, pasando a representar al finalizar 2022 un 26% total. El mayor papel de las entidades no bancarias, añade Guindos, ofrece la ventaja de diversificar la fuente de financiación y puede, por lo tanto, generar o garantizar una financiación fluida para la economía real. Pero, subrayó, abre nuevas rendijas para que se produzca una crisis financiera, como lo demuestra la situación producida en el Reino Unido con los planes de recorte de impuestos del ex primera ministro Liz Truss. El rendimiento de los bonos británicos aumentó fuertemente y los depositantes en los fondos en la sombra comenzaron a vender y estas instituciones carecieron de recursos como responder al tenerlos colocados preferentemente en activos no líquidos. El fuerte crecimiento del sector financiero no bancario, concluyó de Guindos, especialmente el sector de gestión de activos, durante los últimos 15 años, ha ido acompañado de un aumento de los desajustes de liquidez. Las instituciones bancarias y no bancarias pueden estar estrechamente conectadas a través de canales de financiación, vínculos de propiedad y exposición de riesgos comunes. Y para finalizar, 3 cosas más. La primera, la economía alemana es, al cerrarse el primer semestre de 2023, entre las economías más grandes del mundo, la más golpeada. Se trata, como se sabe, de la mayor economía de la eurozona, que explica aproximadamente un 30% de su Producto Interno Bruto. Es el mayor socio comercial de casi la totalidad de los Estados miembros. Por tanto, el proceso que vive repercute marcadamente en el conjunto de la región. Por el gran peso que tiene, señaló el economista jefe para Europa de Oxford International, Ángel Talavera, una Alemania débil supone una eurozona débil y en gran parte de ahí viene el estancamiento de los últimos trimestres. Las causas principales de la situación alemana, de su nivel de actividad económica, son la debilidad del consumo privado a causa de la inflación y la afonía de la producción industrial. El aumento de la tasa de interés, subrayó Verónica Grimm, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, está ralentizando la economía. Es lo que se pretende. La política económica tiene como objetivo parar la demanda para amortiguar la inflación. Así que estamos en una fase de grandes desafíos porque está empezando a tener efecto y a ralentizar la economía. Alemania ha caído, consideró por su parte Carsten Brzezinski, economista jefe de ING Alemania, en un estancamiento estructural más prolongado. En el corto plazo, detalla, están influyendo hoy vientos externos, como la lenta recuperación de China, la inminente recesión en Estados Unidos y el alza de la tasa de interés. Pero, al mismo tiempo, hay retos estructurales que están socavando el potencial de crecimiento de Alemania.
la transición energética, la desglobalización y la demografía alemana. Y la demografía. Alemania fue uno de los últimos países en volver a los niveles anteriores al COVID. La recuperación fue más lenta porque es mucho más dependiente de sus socios europeos del comercio mundial. La desindustrialización es el mayor dolor de cabeza de sus autoridades. Como señala Brzezinski, ningún otro país se ha beneficiado tanto de las importaciones de energía barata y de la globalización. El gas barato ruso, responsable en gran medida del éxito económico de las 2 últimas décadas y por el cual iba a transitar hacia la descarbonización, es ya cosa del pasado. Lo segundo, el aumento del uso del yuan chino a nivel global es cada vez más evidente, particularmente en la esfera del comercio. En marzo, por primera vez, de acuerdo a cifras de Bloomberg, en los intercambios comerciales superó al dólar estadounidense, la divisa mundial dominante desde la conferencia de Bretton Woods en 1944. Hasta 2010, China comercializaba apenas el 1% de sus productos en su moneda y el 83% en dólares. Pero en marzo el intercambio fue fundamentalmente en yuanes, que creció, según la cifra del Ministerio de Comercio chino, en un 37,3%. El avance en un porcentaje no menor es causado por Rusia, que hace frente a la guerra económica desatada por Estados Unidos y la OTAN, comercializando en yuanes. Divisa, en abril, Rusia la convirtió en su moneda más utilizada en sus transacciones. La elección de Lula como presidente de Brasil estimuló buscar alternativas diferentes al dólar para el intercambio comercial del país. En su viaje a Beijing en febrero, entre los acuerdos que suscribieron estuvo fomentar la utilización del yuan en el intercambio comercial. En abril, Brasil comenzó a efectuar sus primeras transacciones comerciales en yuanes, en operaciones en las cuales participó el Banco Industrial y Comercial de China. Ello tiene una amplia posibilidad de desarrollo. Se considera que la potencia asiática es el mayor socio comercial. Que al revés, ¿no? Se tiene en cuenta que Brasil es la mayor socio comercial de la potencia asiática. Estoy a favor de crear dentro de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una moneda de comercio entre nuestros países, manifestó Lula el 26 de mayo, tal como los europeos crearon el euro. En una reunión efectuada el primer día de junio, 1 de junio, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los cancilleres del BRICS resolvieron iniciar el análisis de la creación de una moneda para el intercambio comercial entre ellos y que presentarán a la cumbre de presidentes a realizarse el 22 de agosto en Sudáfrica. Los BRICS representan cerca de 1/3 de la economía global y un porcentaje mayor del comercio mundial. Perdón, sobre esto de las fechas, es bueno tener en cuenta 2 fechas que debería haber dado antes, ¿no? Que el 14 de este mes se reúne la Reserva Federal, e inmediatamente después el Banco Central Europeo. Bueno, sigo con lo del yuan. Argentina igualmente considera al yuan una posibilidad necesaria para su comercio exterior si se tiene presente los fuertes problemas de reserva internacional que tiene. En 2022, las importaciones de China constituyeron el 21% de sus adquisiciones. En abril, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la suscripción de un acuerdo de intercambio de monedas con China por unos $5.000 millones como reserva de libre disponibilidad ampliable hasta un 48%. Nos permite, dijo, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo de comercio entre Argentina y China y mantener los niveles de funcionamiento que Argentina necesita. Esto está bastante complicado. El 21 de mayo Argentina aprobó que los inversionistas chinos pueden efectuar inversiones en yuanes en el país. Invertir en yuanes en Argentina. En las reservas mundiales, en cambio, el avance del yuan es aún reducido. Estimación del Fondo Monetario Internacional
muestran que en 1999 el dólar constituía un 72% de las reservas globales de divisas. En 2021 el porcentaje había ascendido a 59%. En este plano los avances igual se producen, pero muy lentamente. Y tercero y último, otro hecho destacado económico internacional reciente lo constituyó el anuncio efectuado por Arabia Saudita, el mayor productor mundial de petróleo, después de una polémica reunión efectuada en Viena el 4 de junio con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más los países exportadores de petróleo más incluye a otros 9 países, entre los cuales más importante es Rusia. Bueno, el acuerdo de Arabia Saudita es reducir su producción en 1 millón de barriles diarios, casi el 1% de la oferta mundial, con el objetivo de estabilizar su moneda. Es su mayor disminución en 2 años, que se suma a los recortes anunciados con anterioridad. El Fondo Monetario Internacional, Arabia Saudita requiere una cotización del petróleo superior a los $80 el barril para financiar su política de inversión. La reunión de los 23 países, o sea, de los OPEP+, explica cerca del 40% de la producción mundial del petróleo, acordó mantener sus actuales niveles de producción hasta fines de 2023. Arabia Saudita fue el único de los 23 países de bajarle inmediatamente en 1 millón, repito, a partir de julio. Los precios del petróleo, contrató al comenzar julio Financial Times, han caído los últimos 10 meses a pesar de varios intentos de los productores de restringir los suministros. El Reino, Arabia Saudita, y otros miembros anunciaron un recorte sorpresa en abril, pero después de subir levemente a los $90 por barril, los precios volvieron a revertirse, cayendo a casi $70 por barril la semana pasada. Eso es fines de mayo. En este momento está en 76, me parece. El recorte de 1 billón será inicialmente realmente de julio, pero podría prolongarse. Haremos todo lo que sea necesario, declaró el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz, para traer estabilidad a este mercado. La reducción disminuirá la producción de Arabia Saudita a 9 millones de barriles diarios y se suma a los 500.000 barriles diarios ya recortados en abril, cuando su producción fue cercana a los 10,5 millones de barriles diarios. Su capacidad de producción se estima en unos 12 millones de barriles. Rusia, el segundo mayor productor mundial, no efectuará recortes adicionales, pero prolongará la vigencia de los retiros anteriores. Como siempre, expresó su ministro de Energía, Alexander Noah, al retirarse de la reunión de Viena, encontraremos puntos en común. Los Emiratos Árabes Unidos y otros grandes productores prolongaron también sus recortes. El paso de agua por Arabia Saudita hace más tensa aún su relación con Estados Unidos. Biden personalmente ha encabezado los esfuerzos efectuados para que Arabia Saudita bajase su producción, ocupado algunos meses atrás por la incidencia de la gasolina en los precios de la inflación estadounidense. No, Manuel, hasta ahí llego. Muchas gracias, Hugo, por este informe que ha empezado con una contundente evaluación de el mensaje presidencial y su impacto en las reformas económicas que en este momento está impulsando el gobierno. Y, digamos, tengo la impresión de que esa evaluación que ha hecho el director de Senda es una evaluación muy contundente, en el sentido de que él, como ha manifestado, hay un cambio significativo en el escenario político, en realidad, porque hay un cambio significativo en la estrategia del gobierno para abordar esta reforma.
y que, digamos, es abandonar las reformas inicialmente, por lo menos en el caso de tributaria, inicialmente planteada, para seguir un camino previamente acordado con los grandes empresarios. Y ha hecho alusión a contactos con entre el gran empresariado y el gobierno, en el cual efectivamente se hace recuerdo de un pacto similar de crecimiento que habrían establecido, digamos, el gran empresariado y el gobierno del presidente Lagos en los años 2000. Entonces, es efectivamente un tema político de enorme importancia y de gran trascendencia y que el director de Senda ha abordado en su intervención de una manera muy contundente. Eh, y yo quiero ofrecer la palabra a los comentaristas estables, digamos, de este informe, que siempre nos honran con su presencia. Y como es costumbre, vamos a iniciar esta ronda con la intervención del economista Gabriel Loza, expresidente del Banco Central de Bolivia e investigador asociado a Senda. Cosa que también nos llena de orgullo y agradecemos muchísimo a Gabriel que digamos, nos haya regalado con esta asociación que para Senda es muy importante. Él tiene un libro preparado además que va a ser lanzado próximamente. Tal vez podrías aprovechar, Gabriel, en parte de tu intervención para comentarnos algo al respecto, si es posible. Muchas gracias. Para mí es el gusto y el honor de compartir con Senda, con el equipo, con Hugo, que ha habido una relación de análisis que yo lo hice desde que era hace muchos años en el Banco Central, analizaba el entorno internacional y la economía boliviana. Me resulta pues muy importante. Me hubiera gustado conocer a Hugo mucho más antes para que mis análisis hubieran mejorado en el caso boliviano. Pero lo que quiero más bien relevar es que está Marcela, porque en los temas internos yo sé que a ustedes les está escociendo un poco, esos son más prioritarios, así que voy a limitarme, si me permiten compartir pantalla, para una breve reafirmación de los temas que Hugo ha tocado y que simplemente yo trato de profundizarles un poco. Quiero señalar de que en el entorno internacional que ha analizado Hugo es bastante completo y lo que quiero reafirmar es un último dato que salió del comercio mundial de la OMC, de un barómetro que mide un poco cómo es la tendencia por trimestres de la economía mundial y si estamos del comercio mundial, del volumen del comercio mundial. Ese es el dato importante. Pero también se toma el índice del valor del comercio para ver cómo es su tendencia, su comportamiento. Bueno, y lo que nos está señalando es que estamos en un nivel por debajo de la tendencia, que estamos en nivel rojo, pero también muestra de que en el último hubo un posible viraje en el segundo semestre, es decir, de una recuperación levemente. Por lo tanto, el tema del comercio mundial, para nosotros la demanda mundial, nos interesa que se reactive, pero los signos todavía son pesimistas, estamos por debajo de 100. Y un dato que recién salió hoy en Reuters y me preocupó, el comercio de China, importaciones, exportaciones, que ya señaló Hugo, que son muy importantes para ver la reactivación de la demanda mundial. Han declinado sus exportaciones de China y también las importaciones. Lo que se pensaba que ya podría ser una recuperación de la economía china, como apareció en el primer trimestre,
está en discusión y preocupa que las importaciones de China, si disminuyen, disminuye la demanda, sobre todo de cobre, de minerales, de commodities que exportamos nosotros. Los datos que ya se han conocido de la economía de Estados Unidos es el crecimiento del PIB, como ha señalado Hugo, del 3.7 en el primer trimestre, que el dato, perdón, del empleo, porque mi cuadro no lo estoy viendo completo, el dato del empleo es de 3.7, que se pronosticaba que el empleo, la tasa de desempleo iba a subir fuertemente, todo eso. Llegó en abril a llegar a 3.4, uno de sus mínimos, y después en mayo subió 3.7. Pero este está muy por debajo del promedio de hace 10 años, donde la tasa era del 5.5. Se está esperando que crezca el desempleo, pero parece que es resiliente la tasa de desempleo. El tema de los precios, que es lo que preocupa al FED, de la inflación, el índice de gastos de consumo personal, que se dice que es la tasa que sigue el FED, sale con más atraso porque está relacionado con el ingreso disponible, se mantiene, tiene la persistencia. Si le quitamos sobre todo combustibles y alimentos, está resiliente, está persistente, no está bajando esa tasa y todo hace pronósticos de que si en sus próximas reuniones lo sube esta tasa aún más o no el FED. Esa es la apuesta que tenemos y está, bueno, la economía internacional, que es dependiente en parte de Estados Unidos, está preocupada. El tema del crecimiento del PIB en el primer trimestre, uno dice la tasa de 1.3, pero es una tasa relativamente buena después de que hubo lo que habíamos llamado recesión técnica de Estados Unidos, pero que no lo acepta oficialmente el comité, que es el que determina del NBR cuando hay recesión. Esta tasa sigue siendo relevante y el Banco Mundial estima para este año 1.1 de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Es decir, se espera la recesión y estamos en esa espera, en la sala de espera de que si viene esa recesión. Y esta tasa por encima, por supuesto, de las tasas ya cercanas a cero de la área del euro, de las otras economías adelantadas. El dato que está preocupando, que siempre se sigue, es el índice del PMI, el manufacturero, que el comportamiento que ha tenido el año pasado es distinto en el 2023. Empezó muy bajo en los primeros meses, pero está todavía a un nivel que se dice un nivel de depresión o de bajas actividades por debajo del 50. Todavía está en un nivel 48 y se está esperando que este sería el mal dato que se espera en Estados Unidos. El tema que quiero para terminar un poco son lo que se llaman las probabilidades de recesión. Hay unos analistas y un sistema que funciona y que señala probabilidades de recesión. Estoy señalando esta fuente, que es en términos del 68.2 de aquí a un año, que es el que señalan para abril del 2024. Este es el porcentaje de que se subió de niveles muy bajos que se tenía, por supuesto, que es lo que podría preocupar. Pero hay otros indicadores de recesión en Estados Unidos, oficiales del Banco del FED de San Luis y de otros, donde no están señalando, por ejemplo, con base al indicador de empleo, que habría una recesión. Está muy cercano a cero sus indicadores que ellos siguen, como en el que estoy mostrando. Y también lo que quiero ver de que recientemente Reuters señaló que recesión o no recesión, la tasa de incumplimiento en el sector financiero va a aumentar.
El problema es que el sector financiero, cuando no lo hemos analizado en este comentario, es el que siempre está pendiente frente a tasas de interés muy altas. Y para terminar, quiero aprovechar lo que me dijo Manuel sobre el libro que voy a sacar y que quiero a través de Senda y también la Academia de Humanismo Cristiano podamos compartir por Zoom, porque yo estoy actualmente en Bolivia y tal vez a fin de año pueda estar en Chile para estar en vivo y en directo comentando el tema, y es sobre más allá del PIB, el otro desarrollo, que es un tema que lo quisimos desarrollar con Marcela Vera, pero estaba en plena etapa de efervescencia de sus temas de la constituyente en Chile y los temas que se estaban debatiendo. Entonces lo fui desarrollando y quiero compartir con ustedes de que hay la esperanza del otro desarrollo, porque creemos que no solo hay que medir la economía a través de ese indicador frío que es el PIB. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por comentario, este complemento tan enriquecedor, digamos, siempre de la sesión y del informe de Hugo. También por esta noticia, digamos, de este libro que estás a punto de lanzar, digamos, y en el cual además le has hecho la introducción para presentar a nuestro siguiente comentario, que es de Marcela Vera. Entonces, Marcela, por favor, académica de la USACH y egresada de la Universidad de Chile, tienes la sala a tu disposición. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos y todas quienes nos están escuchando y agradecer también el informe del profesor Hugo Facio, que siempre es tan, además, detallista respecto de los fenómenos económicos que están ocurriendo, porque muchas veces podemos observar que en los medios de comunicación se plantean ciertas temáticas, pero no necesariamente se fundamentan, digamos, los argumentos que se están dando. Y en este sentido yo creo que este informe ayuda a hacer ese proceso pedagógico de desencriptación de esta información que es tan importante además para la gente. Así que, como siempre, agradecer la labor que se realiza además con tanta constancia y persistencia. Respecto, bueno, de todo lo que han comentado anteriormente, tengo varios alcances. En primer lugar, creo que la cuenta pública nos dejó a quienes nos dedicamos al diseño de políticas públicas con una sensación como de vacío respecto del contenido de la misma. Si bien fue una puesta en escena en términos comunicacionales, yo diría muy positiva, porque se empezó a interpelar a la ciudadanía respecto de aquellos símbolos patrios, de aquellos contenidos que en definitiva le interesan o incluso pueden considerar como algo importante, como lo es, por ejemplo, esta anunciada resiliencia de la economía chilena, que sin embargo no se condecía con el informe que el mismo Banco Central había emitido en la mañana. Entonces, este tipo de cosas obviamente dan cuenta de cómo se está estructurando los mensajes presidenciales hacia la ciudadanía, pero que deja entonces todavía un sabor amargo respecto de la realidad de la política chilena. Y en esto quiero extenderme muy brevemente. Creo que hoy día hay una reforma tributaria en curso que no va a permitir hacer ninguna transformación económica, que no va a permitir generar ninguna garantización de derechos sociales. Y esto lo digo como desde un lugar bastante ecuánime y neutral, o sea, muy solo pensando en los datos que se están expresando. Y si estamos pensando en una reforma tributaria de alrededor del 2%, porque están en ese proceso de negociación, estamos hablando de 6.000 millones de dólares y todos sabemos para lo que alcanza eso. Para nada. Es un volumen de dinero que no va a permitir resolver, por ejemplo, cómo se está asociando al CAE con la reforma tributaria. Entonces, puede ser una estrategia, digamos, y eso es lo que a mí me preocupa en definitiva, y también como deja esa sensación de como
no solo de incertidumbre, porque pone todo el acento en una reforma tributaria que no va a dar sostenibilidad financiera al Estado, sino que también genera esta incertidumbre, porque una vez que ya se ejecute la reforma tributaria, como sea que la hagan, muy seguramente asociada a la evasión y a la elusión, como transversalmente se ha planteado en estos días, eh, cuando esa reforma tributaria se logre, si es que se logra, lamentablemente, digamos, no va a tener siquiera el nivel de recaudación que está proyectándose. Varios economistas lo hemos dicho. Es difícil que una serie de regulaciones permitan generar una recaudación frente a la elusión y evasión. No es algo tan simple ni tan inmediato. Por tanto, ahí yo creo que hay que poner una alerta, sobre todo a los sectores progresistas que están en el gobierno, porque finalmente cuando se ancla tu política a una reforma tributaria que además va a ser insuficiente, ahí es como, digamos, ponerse una autotrampa, por decirlo de forma simple. Respecto al segundo tema, me parece que es sustantivo lo que anunció el Banco Central. Estuve precisamente en conversaciones con algunos equipos financieros antes que el Banco Central emitiera este requisito de capital contracíclico, que además permite entonces generar cierto nivel de prevención respecto de la crisis financiera que está en curso. Yo creo que aquí hay que ser súper como también como tranquilos en términos de la evaluación, pero también taxativos, porque finalmente lo que tenemos es que, claro, se produce esta situación de como una primera alerta en febrero, marzo de este año, en donde ocurren estas quiebras de los bancos y que estos bancos son absorbidos por bancos más grandes. Sin embargo, si observamos la tendencia tanto de la inflación subyacente, que sigue bastante alta, y también los anuncios a veces ambiguos de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto de las siguientes alzas de la tasa de interés, lo que tenemos entonces es que va a generar este control inflacionario una presión cada vez mayor sobre la deuda, tanto sobre la deuda pública de Estados Unidos como digamos, del sistema público, de la deuda pública, como también de los bancos, de la deuda que tienen los bancos. Entonces, en este sentido, yo creo que aquí uno tiene que tener la capacidad de proyectar adecuadamente ese escenario y tomar los resguardos necesarios. Hay varios bancos centrales, de hecho fue lo que planteé en algunos espacios, hay varios bancos centrales que están tomando medidas como por ejemplo la compra de oro. ¿Ya? Y quiero como comentar algunas como cifras y conceptos relevantes asociados a esta compra de oro. Lo primero es que es histórica, totalmente. O sea, los bancos centrales en su conjunto para el año 2021 para allá, para el año 2022 tenían 30. Me parece que te hemos perdido, Marcela. No se escucha. Ahora sí. Por tanto, digamos, aquí hay un instrumento de refugio. Marcela, me temo que no estamos escuchándote. En Estados Unidos. ¿Hay algún problema con el audio? Quedamos en la ¿Aló? compra de ¿Se oro. escucha bien ahí? Ahora sí, lo Ahí escuché sí. bien. Ahora sí. ¿Me podría, por favor, alguien comentar en qué parte quedaron? ¿Estabas muteado, Mirte Manuel? acaba de comentar que estabas en la compra del oro. Compra de oro por parte del Banco Central, que de histórico. Ah, ok, perfecto. Entonces, tenemos esta cifra en que los bancos centrales nunca habían tenido tanto oro como este, digamos, considerado como este nuevo consolidado instrumento de refugio. Digo nuevo porque hay una especie como de primer lugar que está tomando el oro frente a otros instrumentos que son más comunes, como el mismo dólar.
Entonces estamos observando esta diferencia que existe respecto de la presión que hay sobre el dólar y la misma deuda pública que tiene Estados Unidos, y por tanto las posibilidades que tenga en el escenario internacional de que el dólar siga o no manteniéndose como una moneda también de refugio. Frente a ello, entonces, los bancos centrales están tomando esta alternativa de compra de reservas de oro y entonces están fortaleciéndola como uno de sus principales instrumentos. ¿Qué otros elementos hay que considerar cuando miramos la compra de oro por parte de los bancos centrales, aparte de esta diversificación? Hay una señal también que es política, ¿ya? Y que el mercado lo está leyendo. Los bancos centrales, por ejemplo, de China o de India o de Rusia, están comprando también más oro para generar una señal política en donde se están resguardando frente a posibles sanciones también. Entonces, en este escenario, estamos observando que el mundo financiero ya no se va a mantener como lo conocíamos hasta ahora, sino que en efecto está generando estos cambios de prioridades, pero también respecto del mismo juego político que están haciendo en los distintos continentes. Y esa reunión del BRICS que comentaba don Hugo en su informe es súper central, porque finalmente da la posibilidad de comenzar un estudio respecto de una moneda única que se pueda utilizar para poder comercializar entre estos países que además integran en conjunto un volumen tan importante de comercio mundial. Hay otro escenario que también va muy en coherencia con esta lectura, que es la jugada que hace el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien entonces viaja a China y dentro de los anuncios que realiza es que Brasil toma la decisión de alejarse del dólar y él plantea por qué no podemos comercializar con nuestras propias monedas. ¿Quién fue el que decidió que el dólar fuera la moneda tras la desaparición del patrón oro? Entonces, ese hecho, que también es importante en términos políticos, nos permite observar cómo se está generando una transformación tan relevante en la estructura financiera a nivel global. Y esto es algo que hemos visto como pequeñas olas anteriormente, tanto el 97, después el 2008, pero por supuesto hoy día estamos viendo un reordenamiento de la propiedad financiera también, porque finalmente esta situación de deuda que están viviendo en Estados Unidos y en distintos bancos va a generar entonces que tengamos una situación en la cual los bancos más chicos sean absorbidos por los bancos más grandes, y eso va a ser entonces también un reordenamiento en la geopolítica financiera a nivel global, ¿ya? Yo siempre creo que estas cuestiones no son de la noche a la mañana y siempre hay señales que van en definitiva desarrollándose en el contexto de los mercados financieros, y por eso es tan importante hacer seguimiento a este cambio en el instrumento de refugio respecto del oro. Quiero como volver a algunos elementos que a mí me han llamado mucho la atención respecto de nuestro escenario local también, y cómo se relaciona este control inflacionario versus la tasa de interés. Espero no estar siendo tan técnica para la gente que está viendo, pero es súper importante que también vayan incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, tenemos un agregado monetario que es el M1, que es un agregado que considera el efectivo y también las cuentas corrientes, las cuentas vistas y otros tipos de instrumentos, que en nuestro país ha estado cayendo ya hace varios meses, pero al mismo tiempo cayendo de forma sustantiva. Ese indicador nos permite también poder observar cómo es la influencia que tiene esta oferta de dinero sobre el nivel de precios, que es el argumento que hemos observado durante todo este tiempo respecto de que si la gente tiene más dinero, entonces vamos a tener una situación inflacionaria. Y lo que está ocurriendo entonces es una caída de ese indicador, y es una caída sustantiva, ¿ya? Una caída del 17%. Por otro lado, tenemos también el indicador respecto del comercio, y el comercio ya lleva, según el informe del IMASEC,
una caída de los últimos 12 meses. Eso hace entonces que tengamos un escenario que por el lado del consumo, pero también por el lado del efectivo circulante, tenemos un escenario en donde se produce una contracción económica, en particular respecto de la demanda. Y por tanto, el control inflacionario tiene que ir no asociado a la demanda, sino que nuevamente asociado a el control sobre este exceso de aumento en el nivel de precios de algunos productos, pero también respecto de la provisión de bienes de manera de poder equilibrar de alguna manera nuestro mercado a nivel local. ¿Ya? En un escenario de crisis financiera, como algunos expertos incluso del sector, digamos, más de derecha de nuestro país, eran súper fatalistas en el escenario, como en el peor escenario, en el fondo ningún banco se va a prestar plata. ¿Ya? Ese es como, digamos, ese fue el anuncio que hicieron. Y por tanto, frente a ese escenario, si estamos con una situación de inflación, el trade-off que va a tener que tomar el Banco Central respecto de control de inflación y al mismo tiempo esta prevención sobre la situación de crisis financiera y el alza de las tasas y por tanto el aumento en la deuda, va a generar un escenario entonces súper complejo, tanto a nivel de los hogares como también a nivel del sistema financiero. Yo creo que siempre uno tiene que hacer recomendaciones y en este sentido, por supuesto, es muy importante que este escenario, que si bien no va a explotar el próximo mes, muy seguramente lo va a hacer durante el próximo año, año y medio, y por tanto hay que tomar los resguardos adecuados respecto también de nuestras propias economías. Me parece que acá me voy a quedar, Manuel, con la serie de informaciones que presentó el profesor y, por supuesto, agradecer también el espacio. Muchas gracias, Marcela, por tu siempre tan amplia y relacionada intervención, en que vas vinculando distintos aspectos de la realidad, digamos, y les das interpretaciones. Es algo siempre muy entretenido, muy interesante. Bueno, eh, yo tengo quiero ofrecer, digamos, a Hugo, eh, si él, digamos, quiere hacer una segunda intervención, una respuesta, pero antes también me gustaría preguntarle, Vladimir, tú estás presente, tal vez te interese hacer alguna consulta. Eh, Gracias, Manuel. Bueno, como siempre, muy bueno y excelente, diría yo, el informe que presenta el profesor Facio, los comentarios de Gabriel y de Marcela. Yo siempre me voy por alguna otra arista, un poco, no sé si llamarla la economía real. El profesor mencionaba la transición energética y nosotros tenemos un problema muy serio ahí, pese a que se dice que tenemos en el desierto paneles solares, eh, bueno, hay toda una, digamos, una fiesta ahí, ¿no? Pero tenemos problemas técnicos que no se han solucionado y de acuerdo a lo que yo, esto es opinión mía, ¿no? No tenemos la capacidad técnica para resolver esos problemas. ¿Ya? Por lo tanto, nos genera una dependencia, pero enorme, desde el punto de vista técnico. No solamente en el aspecto industrial, sino que también en el sistema educacional. Las universidades, yo veo que están quedando muy cortas en la formación de los profesionales. Tenemos, cuando digo la universidad, también abarco, ¿no es cierto?, la enseñanza básica, las escuelas industriales, todo eso. Tenemos un problema muy serio y eso es de larga data, porque formar un profesional cuesta, como el tiempo, son 15, hasta a veces hasta 20 años.
Lo mismo nos ocurre en el tema de esto que mencionaba el profesor Gabriel, en el sentido de la minería, de los commodities, ¿no? Está el caso de Codelco. ¿eh? Codelco, bueno, esto ha disminuido su producción como en el 18%, pero además tiene juicio, ¿no es cierto?, ahí en una división en El Salvador, tiene juicio en Ecuador, ¿no? Entonces es un lío bastante serio. En esa área también hay la deficiencia que yo señalaba antes respecto a los profesionales, a los ingenieros fundamentalmente, en el sentido de que se enseña administración, pero somos malos administradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tengo una tesis, ¿no? Que la estoy trabajando un poco. Yo no sé si ustedes se acuerdan respecto a que cada empresa tiene su memoria en base a la clase obrera, a los trabajadores, ¿no? Y su expresión a través de los sindicatos, pero siempre hay una memoria colectiva para la producción. En este caso de Codelco, por ejemplo, la externalizó, o sea, la memoria está en los que fabrican repuestos allá por China, ellos saben con la cuestión de los automóviles no pasa no pasa lo mismo, ¿no? Se llama por teléfono, por decirlo así, no es poco muy vulgar, ¿no? Para decir, oiga, mire, estos son los síntomas del auto, ¿qué repuesto pongo? Decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una crisis ahí de formación. Incluso hay especialidades que están desapareciendo, como la metalurgia, ¿eh? la, la metalurgia de procesos fundamentalmente, y son muy pocas las universidades que están investigando. Eh, Me atrevo a citar a la de Concepción, un poco a la USACH, mi universidad, y la Chile, ¿no? Y la Santa María, el resto no. Entonces es una crisis que si le sumamos lo que planteó Marcela, le sumamos los síntomas y analizamos los síntomas que dio con la cifra el profesor Facio, nuestro porvenir no es tan halagüeño. No sabemos qué hacer frente al mundo que estamos presentes. Y cuando digo, un poco me incluyo yo con la cuestión de la inteligencia artificial, la aplicación de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Estamos muy erráticos. Y me atrevo a decir que el discurso, lo voy a llamar así, del presidente, o la cuenta pública del presidente, si uno la analiza, da esa sensación, porque no es posible en una cuenta, ¿no es cierto?, se plantea una dependencia total de una reforma tributaria, y así y se hagan las negociaciones esas oscuras, ¿cuánto le llamamos esa? La cocina, ¿no? ¿Ya? Todos sabemos lo que es el señor Vitrán y lo que es y Máximo Pacheco, conocemos. Entonces, creo que en las cuentas anteriores que ha dado el profesor Facio, en el sentido de que si no reaccionan los estudiantes, no va a haber CAE, si no reaccionan los profesores, eh, no va a haber digamos, compensación de las deudas, que es la deuda social, en la salud, etcétera. Mira, me quedo ahí porque yo le llamo la atención sobre eso nomás, a pesar de que a lo mejor algunos lo ven muy lejano desde del punto de vista económico propiamente tal. Porque para mí la economía es un sistema, de acuerdo a la teoría del sistema, ¿no?, artificial. O sea, la podemos modificar, podemos discutir, podemos manejarla. Pero hay otras áreas como la industria real, ¿no es cierto?, en que son algunos están relacionados con el cambio de la naturaleza, con el cambio climático, y no, estamos muy lejos de eso, ¿ya? Me quedo ahí, Manuel, no sé si se entendió bien, pero muchas gracias por considerarme en la intervención. Gracias. Por el contrario,
Vladimir, muchas gracias a ti, muchas gracias por tu constante presencia en las actividades de Senda, pero y especialmente porque tus comentarios siempre traen un aspecto, una mirada desde la economía real en la cual tú estás muy inserto y has estado inserto a través de la ingeniería, ¿no es cierto?, durante toda tu vida y mantienes una relación muy cercana con las cosas que están pasando y cómo se está apreciando todo este movimiento en el día a día de la actividad económica que se da naturalmente en el seno de las empresas. Y por lo tanto es muy importante tu presencia, tus observaciones, tus, digamos, reflexiones a este respecto. Así que muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti, Eh, Manuel. yo quiero compartir muy brevemente con ustedes un gráfico que mostramos usualmente en esta presentación, pero que ha llegado a un hito interesante en este mes y por lo tanto me atrevo a compartirlo. eh, y es el gráfico del empleo en los Estados Unidos. Eh, en la última semana, el empleo se dio a conocer la cifra de las planillas de pago en Estados Unidos, que son los cotizantes en la seguridad social, que es un censo, digamos, a todas las liquidaciones de sueldo que se hicieron en la economía. Son cerca de 150 millones, digamos, en Estados Unidos las que se hacen cada mes. Y en el mes pasado, digamos decir, en el mes de mayo, perdón, en este caso de abril, se llegó a un nivel eh, que se recuperó exactamente el nivel pre-pandemia. Este gráfico, que lo hemos visto en otras ocasiones, muestra el empleo, es el área gris en el fondo del gráfico, y esto abarca dos ciclos económicos seculares. El que se inicia en el año 1966, que cae hasta 1981, viene la larga recuperación hasta diciembre de 1999, hasta el fin del siglo XX, y la caída muy fuerte, que es una caída que en realidad llega hasta el 2011, llega a su mínimo la economía a fines de la primera década, primero inicio de la segunda década de este siglo. Y desde ahí se ha venido recuperando. Todo este movimiento es en constantes oscilaciones, botes y rebotes, digamos, no es algo lineal, pero traza, digamos, un movimiento que es muy, muy importante. Ahora, a tomar en cuenta. Ahora, el empleo, si ustedes se dan cuenta, aquí está expresado como proporción de la población mayor de 16 años. Es decir, qué proporción de toda la población mayor de 16 años en un mes determinado, esto es un gráfico mensual, recibió un sueldo. Eso es básicamente la medida de esta, ¿no es cierto? Es muy importante. Y esa medida llegó a un récord de 62,6% en diciembre de 1999. Ahora, es decir, a fines del siglo XX. Desde ese momento cayó en dos enviones muy fuertes hasta un mínimo, digamos que es este punto, que es del orden de inferior a 55% de la población mayor de 16 años en el año 2011. Eso es, creo, en septiembre del 2011, por ahí. Ahora, y desde ahí se ha venido recuperando y venía recuperándose hasta alcanzar este punto, que es un 57,7, perdón, 58,74% de la población que tenía empleo en febrero del 2020. En marzo, en realidad, llegó ahí al máximo pre-pandemia, en este punto. Ahora, eso cayó brutalmente con la pandemia por la paralización,
pero se ha venido recuperando muy rápido y llegó en el mes pasado, digamos, proyectado hasta ahora a 58,75%, es decir, superó exactamente el nivel pre-pandemia. O sea, en la economía norteamericana, el 58,75% de todos los mayores de 16 años recibieron un sueldo ese mes. Ahora, como ustedes se dan cuenta, estamos, digamos, en el contexto de estos ciclos económicos largos, estamos a mitad de camino en la recuperación del ciclo que se inició con el siglo XX. Ese es un poco el esquema que les quería compartir con esta última cifra en que aumentó en 339.000 empleos la economía norteamericana. Ahora, todo esto tiene consecuencias para nosotros muy complicadas porque al aumentar, al crecer la economía norteamericana, aquí se ha dicho que está en una situación complicada, que está creciendo más lento, qué sé yo, y es verdad, es así. Pero de todas maneras, al crecer la economía norteamericana, y todavía le queda mucho por crecer, eso significa que requiere muchos capitales. Y al requerir muchos capitales, fluyen, digamos, los capitales hacia la economía norteamericana y dejan de fluir hacia las nuestras. Entonces eso trae una enorme cantidad de dificultades económicas en los países emergentes cuando los desarrollados se recuperan. Es lo que pasó, digamos, en el ciclo pasado y nosotros lo sufrimos en los años 80. América Latina tuvo su década perdida en los años 80. Y en los años 80 es una década de recuperación muy acelerada, como ustedes vieron, en la economía de los países desarrollados. Yo quiero hacer una última reflexión, que es tomarme del inicio de la intervención de Hugo y tal vez, digamos, estimular una complementación de él a ese respecto, pero yo creo que todo lo que está ocurriendo en este momento en el país, él ha delineado, digamos, una situación en la cual las reformas del gobierno en este momento se están en realidad acordando con el gran empresariado. Ese es el cuadro que él pinta, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo una visión de mucha preocupación respecto de ese camino, que es precisamente el camino que ha demostrado no caminar, es decir, no permite avanzar, y que es el que el gobierno ha venido siguiendo desde el inicio, digamos, esta estrategia paso a paso. Ahora, al punto en que ha llegado ahora, es que esa estrategia paso a paso se ha detenido, como decía Vladimir, ¿no es cierto?, en la cocina, pero en la cocina del gran empresariado. Entonces, es un tema realmente muy preocupante porque, si recordamos a Niccolo Maquiavelo, ¿no es cierto?, la autoridad se basa su legitimidad en la posibilidad de impedir que los nobles abusen del pueblo, es decir, que los poderosos abusen del pueblo. Este camino es un camino de acuerdo con los poderosos. Entonces, y el problema principal que tenemos acá es que hay una enorme deslegitimación del sistema político. Ahora, eso en condiciones de una economía que se está frenando, digamos, vamos a tener las cifras del IPA-6, por ejemplo, vamos a ver qué pasó con el empleo en el mes de marzo, dentro de unos pocos días. Es una situación muy peligrosa, porque todo esto deslegitima al sistema político. Deslegitima al sistema político de que no haya habido reforma tributaria, deslegitima al sistema político todos estos acuerdos que se están tomando, digamos, con el gran empresariado, naturalmente respetando sus intereses. Pues, si ellos no van a llegar a acuerdos, si es que les hacen cosas que no les convienen a ellos. Entonces, en definitiva, es una situación, yo creo, muy preocupante. Y claro, va a generar hechos políticos significativos.
Hugo, por favor, para que cierres esta sesión. Luego se agradece a todos por sus aportes, ¿no? Pero yo diría lo siguiente. Lo sucedido no es un problema económico, es un problema político. Es una situación que tiene obviamente consecuencias económicas y que parte a partir de problemas económicos, pero es una decisión política. Lo que está en curso es un entendimiento, definamos de esa manera, entre el Ejecutivo y el presidente con el gran empresariado. Eso es lo que por lo menos van a revisar la reforma tributaria. Y eso es lo que declaró Marcelo Díaz. Marcelo dice, cuando se hizo esta reunión del día de la Marcel y la Cooperación de la Comisión del Comercio, es que entregó un documento, ¿no? El pacto fiscal, elementos para el pacto fiscal. El documento se pone en discusión. Eso es más amplio que la reforma tributaria. La reforma tributaria va metido ahí al medio. Pero ahí queda claro que van a revisar cada punto de la reforma tributaria. Eso lo dijo explícitamente, no es deducción, lo dijo explícitamente. Entonces estamos ante un hecho que es político, fundamentalmente, que es el entendimiento del Ejecutivo con el gran empresarial. Y eso se hizo cuando estaba la cuenta pública, no es que se haya surgido eso después de la cuenta pública, eso venía corriendo antes de la cuenta pública. Y ahí es donde se entienden determinadas cosas que se acuerdan. Esto, la reforma tributaria la echamos a andar en marzo de nuevo, pero después que nos hayamos puesto de acuerdo con el gran empresariado, con el pacto fiscal. Entonces aquí se está siguiendo, por otro lado, una táctica que más o menos la reseñaste tú, Manuel, que es la experiencia que se produjo en el gobierno de Lagos. El recuerdo entre cuando, claro, una gran dirigente empresarial y llegó un acuerdo con Nicolás Izaguirre sobre cómo manejar la economía. Es una situación muy crítica para el gobierno. Bueno, eso es lo que está caminando. O sea, estamos enfrentados a un hecho político, recalco. De acuerdo entre el Ejecutivo, el gobierno de Gabriel Boric, con el gran empresariado. Si con ellos se están reuniendo. La reunión pública ha sido con la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el máximo organismo del empresariado. Entonces le somete a discusión a la Confederación de la Producción y el Comercio, después lo van a seguir haciendo con otros actores, el plan fiscal. Y la Confederación de la Producción y el Comercio va a responderle que en 15 días más o 10 días más o 20 días más, eso ya es un detalle. Pero por otro lado transcurren 3 reuniones privadas, ¿no? De Marcel con cabeza de grupo, de algunos de los principales grupos económicos del país. Y por otro lado, el presidente se reúne también privadamente con la cabeza de la Confederación de la Producción y el Comercio. Este es un hecho político, un acuerdo entre el presidente de la República, el Ejecutivo, con el gran empresariado. Ahora, desde ese punto de vista, la reforma tributaria que salga finalmente no es la que se está discutiendo, porque de luego se van a eliminar, eso ya es un dato de la causa, aquellos artículos que perjudican, digámoslo así, o graban al gran empresariado, que son 2 los que el impuesto al patrimonio y el impuesto a la utilidad repetida. Eso lo tiramos para afuera y Marcel dice concretamente se retirarán puntos que no se están de acuerdo y se agregarán otros. Esa es la situación. Es el gran problema. Entonces, realmente entramos en una situación nueva. Y eso atraviesa todo. Ahora, de ese punto de vista, a su vez, el Ejecutivo trata de darle salida a algunos de los problemas. El planteamiento que hizo Boris sobre la deuda histórica de los profesores obligaba a que los profesores se pararan. Eso era como de cajón. Hace un año atrás le dijimos que íbamos a hacer, pero no lo hicimos. Este otro año le decimos más francamente que no hay plata. Hasta que salga que nos produzca, encontremos la forma de generar recursos.
el texto del pacto fiscal lo incluye. O sea, le están planteando al gran empresariado que acepte una cosa que hasta ahora ha rechazado, que dé un paso para empezar a mejorar en algún proceso determinado la situación del profesor, o pagarle la deuda a los profesores. Sabemos que esta es una deuda que viene del periodo de la dictadura, que es muy bueno que surjan como tema de discusión en estos días de septiembre. Entonces estamos a las puertas del cincuentenario, el golpe. Es el asunto. Marcel dice, por ejemplo, lo siguiente: hicimos un esquema de lo que está actualmente en el proyecto tributario. Por eso que no está en la discusión del primer plano del proyecto tributario. El proyecto tributario surge después del pacto fiscal, en el esquema. Y se están identificando qué materias se restarían. Claramente se restan las dos que ya le dije. ¿Cuáles se modificarían? ¿Se agregarían? ¿Y qué beneficios tributarios sumarían? Esta forma de trabajar, dijo Marcel, refleja lo que expresó el presidente de Cuenta Pública, que nadie puede aspirar a obtener el 100%. Pero tenemos que ceder, como el gobierno tiene que ceder, el planteamiento que el gran empresariado, y los empresarios tienen que aceptar también determinado, entregar algo, llamémoslo así, por decirlo. Es el gran tema. Yo creo que cuando el escenario político cambia, luego hay que partir por analizar el cambio del escenario político, porque eso mueve todo. Ahora es realmente un hecho grave, verlo de otra manera, porque el acuerdo entre un ejecutivo, un presidente, elegido con un programa, una gran votación popular, ¿no?, que da este paso de entrar a definir con el gran empresariado cómo maneja la cosa fiscal y tributaria. Ahí el programa, obviamente, se pasa algo. Sí, o sea, algunas cosas saldrán, ¿no? Porque ahora es también yo no sé si leí cuando hablé de los puntos que están ¿cuáles son los puntos que se ponen? Creo que los leí, pero son fundamentales, una serie de problemas sociales. O sea, también el presidente le está diciendo que queremos llegar a un acuerdo, ustedes arreglamos esto, pero ayúdenme a resolver determinados problemas. Que esto en la sala cuna camine, que la cosa de la salud va a mejorar, ¿no? Porque se darían, si eso camina, fondos para esos fines, para esos conceptos. Pero a partir de que la cosa tributaria no varía ni un céntimo, o sea, sigue siendo una estructura tributaria absolutamente regresiva. Es el escenario que estamos metidos. Es un cambio del escenario político que tiene que llegar a conclusiones políticas. Yo no sé cuáles se producirán al interior del gobierno. Lo mirado desde el punto de vista del un pensamiento progresista, democrático, tiene que ser rechazar ese acuerdo. Porque no tengo ninguna duda. Esto mueve todo lo que viene por delante. Mueve también nuestra propia actividad como senda. Nosotros tenemos una serie de paneles en marcha que tienen que tener en cuenta este escenario necesariamente. Ahí me quedaría, si ese es el gran hecho que se ha producido. Entonces, este es un informe económico, pero yo creo que termina siendo aparte de un hecho político trascendente que mueve todo el escenario. Así es, así es. Así es, Hugo, así es. Ahora, nosotros queremos invitar, justamente en la línea que ha planteado Hugo, a una nueva sesión de la serie de seminarios Senda que se titula ¿Qué hacer? ¿Qué hacer justamente en respuesta al escenario de la elección del domingo 7, ¿no es cierto?, de mayo, y de la anterior, del plebiscito, y
el qué hacer que está planteando Senda, digamos, es tomar los principales temas y le está planteando, está sugiriendo a la coalición del apruebo, ¿no es cierto?, la coalición de las fuerzas progresistas y democráticas que se expresaron en su momento por el apruebo, le está sugiriendo de que la estrategia que ha venido siguiendo hasta el momento de justamente buscar un camino de acuerdo con los abusadores, ¿no es cierto?, para supuestamente terminar con los abusos, que para lo cual los eligieron después de el 18 de octubre del 2019, es una estrategia fracasada. Y por lo tanto, hay que cambiar esa estrategia. Y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es ver cómo se puede cambiar en distintos ámbitos. ¿Y qué es lo que tenemos el miércoles próximo? Algo muy interesante. Uno de los temas que depende exclusivamente del Ejecutivo es condonar el CAE. Y ese es el tema que vamos a abordar en un panel bastante importante, porque va a estar presente, digamos, la Fundación Sol, que acaba de hacer un estudio muy interesante en que ha actualizado todas las cifras del CAE y está mostrando, digamos, cuáles son las cifras reales de lo que significa condonar el CAE para todo el mundo, si efectivamente es, como dice el gobierno, una cantidad de recursos fiscales gigantescos que se está ahí en juego, o si por el contrario lo que está en juego realmente es cambiar una política fracasada, como dijo, una política educacional fracasada, como dijo el ministro de Educación, ¿no es cierto? Esa es la gran disyuntiva. Y lo importante es que vamos a tener ese informe de Fundación Sol, un informe muy bueno, de gran calidad. Vamos a tener también la opinión de la presidenta de Senda, que es una autoridad, digamos, en materia educacional en el país, la ex rectora Roxana Pei, y después vamos a tener nada menos que la presencia del subsecretario de Educación Superior, que ha aceptado venir a hablar en este seminario acerca de la necesidad de condonar el CAE. Y entonces, por lo tanto, creemos que va a ser un seminario de un panel de gran relevancia. Así que, por lo tanto, digamos, los invitamos para el miércoles próximo a ese seminario. Después, las semanas que sigue, tendremos el IMA 6 y vamos a terminar el mes con una nueva sesión de la serie de seminarios acerca del legado del presidente Allende. Y en este caso vamos a ver la batalla por el abastecimiento. Y vamos a tener como invitado especial a Leonardo Fonseca, que fue el director de la ECA, Empresa de Comercio Agrícola, que estuvo en primera línea en esa batalla, y también de Patricio Palma, que fue director de la DIRINCO, Dirección de Industria y Comercio, y que le tocaba, digamos, tratar con los acaparamientos y todo ese tema. Entonces va a ser un panel muy interesante también, y con esto los invitamos a que sigan con Senda el curso de los acontecimientos económicos, el curso de las políticas sociales y el curso, digamos, de la historia, de cierto sentido, con esta serie de El legado del presidente Allende. Así que muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias, Hugo, realmente por este informe que ha sido tanto un informe económico como un informe político, y que creo que es de gran importancia y de gran peso, digamos, en las opiniones que tú has entregado. Y bueno, como dice el presidente Boric, seguimos, pues. Entonces, será hasta la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao.